El mundo del grabado tiene su propio idioma, ¿no? Está lleno de términos técnicos que a veces suenan como un código secreto. Bueno, pues hoy vamos a descifrar ese código. Nos vamos a meter de lleno en el lenguaje del grabado en metal para construir un glosario visual, clarito y al grano, sobre el aguafuerte y el aguatinta. A ver, este va a ser nuestro recorrido. Lo dividimos en 5 partes bien claras. Primero, las técnicas fundamentales, la base de todo. Después, nos metemos con las sustancias, o sea, los barnices y mordientes que hacen la magia. Luego, las herramientas del taller. De ahí pasamos a los conceptos clave del proceso. Y para cerrar, nos vamos a asomar a unas variantes creativas que son una locura. Antes de arrancar con todo, esta tabla es como un mapa para ubicarnos. Fíjense bien cómo cada técnica, ya sea indirecta como el aguafuerte o directa como la mesotinta, usa sus propios materiales para lograr resultados súper distintos. Vamos desde una línea nítida y perfecta hasta esos tonos oscuros, profundos, casi de terciopelo. Muy bien, vamos a empezar por los cimientos. Estas son, digamos, las técnicas que son el pilar de todo el grabado en hueco. Entenderlas es entender la lógica de todo lo demás. El aguafuerte es el clásico de clásicos. Aquí la magia es pura química. Ojo, el artista no talla el metal con una herramienta, sino que dibuja sobre un barniz que lo protege. Después entra en juego el mordiente, que es como un ácido, y se come el metal solo en las partes que quedaron expuestas. Así se crea el surco que después va a guardar la tinta. Ahora, si el aguafuerte nos da la línea, el aguatinta nos regala los tonos, las atmósferas. En lugar de usar una capa sólida de barniz, se espolvorea un polvo de resina. Cuando se calienta, crea como una red porosa, diminuta. El mordiente ataca en los huequitos, generando áreas de color, de grises. El resultado se parece mucho a una acuarela. Y aquí la lógica se invierte por completo. La mesotinta, también llamada manera negra, es un proceso de sustracción. No se construye la oscuridad desde el blanco, sino todo lo contrario. Se parte de una plancha que está tan texturizada que si la imprimimos saldría un negro absoluto. Y a partir de ahí, el artista va rescatando la luz, suavizando la superficie para sacar los grises y los blancos. Y claro, esta es la gran pregunta. ¿Cómo es posible esculpir la luz desde la oscuridad más profunda? ¿Qué clase de herramientas te permiten hacer algo así? Bueno, la respuesta está en una combinación muy específica de sustancias y herramientas. Ahora sí, pasemos a la alquimia del taller. Porque en el grabado, la química y los materiales no son solo un medio para un fin. No, son parte esencial del proceso creativo. Son los que dan forma a la imagen. Este es el escudo protector por excelencia del aguafuerte. El barniz duro es una fórmula tradicional, hecha a base de cera, resina y asfalto, que crea una capa totalmente impermeable. Entonces, cualquier línea que se dibuje sobre él rompe esa barrera y deja el metal listo para que el mordiente haga su trabajo. A diferencia del duro, el barniz blando tiene una particularidad. Nunca se seca del todo, siempre queda un poco pegajoso. Y esto es genial porque permite presionar cosas sobre él, no sé, una tela, una hoja de un árbol. Al levantarlas, se llevan consigo un poco de barniz, transfiriendo su textura única a la plancha. El mordiente es el verdadero protagonista del grabado. Es la sustancia que se come el metal. Históricamente se usaban ácidos bastante fuertes y peligrosos, pero la verdad es que hoy en día se usan mucho las soluciones salinas, como el sulfato de cobre. Son alternativas mucho más seguras, tanto para el artista como para el planeta. Y acá está el ingrediente secreto del aguatinta, la resina de colofonia, que es básicamente resina de pino pulverizada. Se esparce sobre la plancha. Se calienta un poco para que se derrita y se adhiera, formando miles de puntitos microscópicos. Esa capa porosa, ese graneado, es la clave para crear las áreas tonales. Bueno, ya vimos las sustancias, ahora vamos con las herramientas. Y con esto, por fin vamos a responder esa pregunta que dejamos en el aire sobre la mesotinta. Aquí va la primera parte de la respuesta. El verseo, también conocido como mecedora, es como un balancín con muchísimos dientes afilados. El trabajo es arduo. Hay que mecerlo sobre toda la plancha una y otra vez, en todas las direcciones, hasta crear una textura densa de miles de agujeritos que van a retener la tinta y generar ese negro profundo y aterciopelado.
Y esta es la contraparte del Versailles. Una vez que la plancha está completamente negra, entra el bruñidor. Es una herramienta lisa de acero pulido que sirve para aplastar y suavizar la textura que creó la mecedora. Y la lógica es simple. Mientras más se bruñe una zona, menos tinta retiene, y por lo tanto, más clara y luminosa sale en la impresión. Esta herramienta es fundamental en casi todas las técnicas de grabado en hueco. La tarlatana es una tela como de gasa pero almidonada, bastante rígida. Esa rigidez permite limpiar la tinta de la superficie de la plancha, pero sin llevarnos la que está metida en las líneas o en el graneado. Es el paso clave para que la impresión salga limpia y nítida. Ok, ya vimos técnicas, sustancias y herramientas. Ahora vamos a hablar de los conceptos, del vocabulario, del día a día en el taller. Es el lenguaje que se usa para hablar sobre el proceso y, claro, sobre los resultados. Y esta imagen lo ilustra perfecto. Fíjense cómo estos términos no son solo teoría de libros, son conceptos súper prácticos que organizan todo el trabajo. Aquí se ve una pizarra de taller donde se pide una prueba de estado o estampas con chine-collé, justo los conceptos que vamos a definir ahora mismo. A ver, hay que entender algo crucial. El grabado es, en gran medida, un proceso a ciegas. Uno no ve el resultado final directamente en la plancha de metal. Por eso, la prueba de estado es indispensable. Es literalmente una impresión de prueba para ver cómo va quedando el trabajo, para evaluar y decidir qué hacer a continuación. Esta es una técnica de una elegancia increíble. Consiste en que, justo antes de pasar la plancha por la prensa, se coloca un papel muy finito, a veces de color, como papel de arroz o papel de seda, sobre la plancha ya entintada. La presión de la prensa hace que ese papel se adhiera a la estampa final, añadiendo color y textura de una forma súper integrada y sutil. El valor tonal es un concepto básico en cualquier disciplina artística, ¿cierta? Pero en el grabado, esto se traduce a acciones técnicas muy concretas. Si se quiere un gris más oscuro en un agua fuerte, se deja la plancha más tiempo en el ácido. En un agua tinta, se logra con un granado más tupido o también con más tiempo de mordida. Al final, el control del valor tonal es control técnico puro y duro. Y ya para ir cerrando, vamos a ver cómo estas técnicas que parecen tan rígidas se pueden estirar y manipular para conseguir resultados mucho más expresivos, más pictóricos. Aquí tenemos dos ejemplos geniales. Por un lado, el aguatinta al azúcar, que permite dibujar sobre la plancha con una mezcla de azúcar y tinta. Esta mezcla luego levanta el barniz y crea un efecto de pincelada súper gestual. Y por otro lado, el aguatinta a la escupida, que como su nombre lo dice, busca el azar, la mancha orgánica, salpicando el líquido sobre la resina para crear efectos impredecibles. De hecho, fue una técnica muy usada por grandes maestros como Miró. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Hemos explorado un glosario muy técnico, desde los barnices hasta las herramientas. Cada palabra define una posibilidad, una forma de controlar el material. La pregunta que queda flotando es: ¿cómo los artistas toman todo este léxico técnico y lo combinan para construir un lenguaje visual que sea único, que sea personal? Y es justo ahí, en ese punto, donde la técnica se disuelve y se transforma en arte.